tendríamos que ver? El estómago, ¿verdad? Y esto es bastante interesante porque fíjense que el estómago es un tubo recto que está de manera vertical. Pero vean que desde un inicio este estómago ya es una estructura dilatada, ¿no es cierto? Aquí nos dicen que el estómago va a sufrir dos rotaciones muy importantes. Una rotación en sentido longitudinal, ¿sí?, de 90 grados, y una en sentido antero-posterior. Cuando sucede la rotación en sentido longitudinal, ¿qué es lo que va a pasar? Nos dicen que de inicio el nervio vago izquierdo se encuentra en la cara izquierda del estómago y el vago derecho al lado derecho. Y como este estómago hace una rotación en sentido longitudinal, este vago que estaba en el lado izquierdo viene a la cara anterior del estómago y este que estaba en el lado derecho a la cara posterior, ¿sí? Por una parte, eso es lo que ocurre durante esta rotación, ¿listo? Además, por la rotación en sentido antero-posterior, vean que aquí era un tubo recto dilatado. Aquí, ¿qué ha pasado? Se ha empezado a formar las curvaturas del estómago. Esta es la curvatura menor y esta la mayor, que seguramente también han visto en anatomía, ¿no es cierto? Ahora, aquí nos dicen de que además, cuando hay esa rotación en sentido antero-posterior, ha hecho que se han formado las curvaturas y también hace que el estómago sufra un cierto grado de rotación en sentido antero-posterior, haciendo que esta parte se vaya al lado derecho y hacia abajo y la parte inferior hacia arriba y hacia la izquierda. Por eso tenemos esa posición definitiva que tenemos en el estómago, que está medio inclinado, ¿no es cierto? Y así este estómago, una vez formado, es como que está sujetado, por un lado, por el mesogastrio dorsal, que es todo esto de aquí, y por otro, o si quieren, epiplón mayor o mento mayor, como le quieran llamar, y por otro lado también está como sujeto al hígado, por lo que es el epiplón menor, ¿sí? Ahora, como este estómago ha hecho su rotación en sentido antero-posterior, esto ha traccionado el mesenterio dorsal y ha formado aquí una especie de saco que se llama bolsa omental o saco peritoneal menor, estito de aquí. Y además, por ese mismo movimiento que ha realizado, hace que se formen dos tipos de repliegue. El repliegue, que sería este, espleno-renal, y el repliegue gastroesplénico, ¿sí? Se forman esos dos repliegues también con esos movimientos que ha tenido el estómago. Ahora, habíamos visto de que se ha formado el epiplón mayor, o si quieren, aumento mayor, que aquí en esta imagen pueden ustedes observar que este tiene dos láminas, esta de aquí y esta otra de aquí, que después con esas rotaciones del estómago se pegan las dos y forman una sola, que a manera de, les han debido decir, como un delantal por delante de las vísceras, ¿sí? Y fíjense que este epiplón mayor se pone en contacto con la cara anterior del colon transverso. Este es el colon transverso. Aquí eran dos hojitas, se han unido y luego esta se ha dirigido hacia atrás, ha cubierto todo lo que son las vísceras, aquí los intestinos, y se pone en contacto con la parte anterior del colon transverso. Ahora, esta es una especie de delantal, como pueden ver aquí, miren, parece un delantal que se ha formado, y como ven en esta misma imagen, por detrás de este delantal está el colon transverso, aquí también, todo esto es el delantal y por detrás está el colon transverso, ¿sí? Así es como ha quedado, como un mandil ahí adelante, que lo han debido haber visto en un cadáver, ¿verdad? Ahora, aquí nos dicen algo muy interesante. En la parte de cavidades corporales nos están hablando de que el diafragma
que vendría a estar ubicado aquí. Miren, todo esto que voy a marcar, todo eso es el diafragma, ¿sí? En esta parte donde está el hígado, esta partecita, forma una parte de este diafragma que es músculo y que se denomina tabique transverso. Y aquí nos dicen que este tabique transverso del diafragma va a formar tres cosas. 1, el peritoneo que reviste el hígado. 2, el epiplón menor. Y 3, el ligamento falciforme, ¿sí? Todo eso se va a formar a partir de esta porción del diafragma que se llama tabique transverso. Entonces, el tabique transverso va a formar el peritoneo que recubre el hígado, va a formar el aumento menor o epiplón menor, que es estito de aquí, y el ligamento falciforme. Luego nos están hablando de lo siguiente. Todo esto es epiplón menor, ¿sí? Y esto es ligamento falciforme. Nos dicen que aquí, en el borde libre del ligamento falciforme, vamos a encontrar una vena, que es la vena umbilical, que después se va a obliterar y va a formar el ligamento redondo del hígado, ¿sí? Entonces, en el borde libre del ligamento falciforme se encuentra la vena umbilical, que después se va a obliterar y va a formar el ligamento redondo del hígado. Luego nos dicen también, algo que ya han debido haber visto en anatomía, que aquí en el borde libre del epiplón menor vamos a encontrar lo que es la famosa triada porta. ¿Han visto en anatomía la triada porta? Sí. O también llamado pedículo portal. Entonces, aquí en el borde libre del mesenterio ventral, o en esa parte del mesenterio ventral que es el epiplón menor, se encuentra esta triada porta, que está formada por lo que es el colédoco, la vena porta y la arteria hepática. Por eso es triada, son tres que van a encontrar. Y además nos dicen también aquí que esta triada va a formar el techo del hiato de Winslow, que seguramente les han hablado también en anatomía. Luego, eso ha sido todo del estómago. Después del estómago, ¿quién viene? El duodeno. Si ustedes se han fijado en la imagen anterior, habíamos visto que el estómago prácticamente era como un tubo recto, pero dilatadito, ¿no es cierto? Y después del estómago viene esta parte recta, era el duodeno. Pero con las dos rotaciones que ha sucedido en el estómago, en sentido longitudinal y en sentido antero-posterior, ¿qué ha pasado? Este duodeno ahora adquiere la forma de una C, ¿sí? De lo que era así, ahora adquiere esta forma así, por las rotaciones del estómago. Y fíjense también que cuando hemos hablado de los límites del intestino definitivo, hemos dicho que el límite del intestino anterior es a nivel del esbozo hepático o la desembocadura del colédoco. O sea, hasta aquí es intestino anterior. Y de la desembocadura del colédoco para abajo ya es intestino medio. ¿Eso qué significa? Que este duodeno, prácticamente la mitad del duodeno corresponde al intestino anterior y la otra mitad corresponde al intestino medio. ¿Cuál es el límite entre el intestino anterior y el medio? Pueden decir la desembocadura del colédoco o si quieren el esbozo hepático. ¿Listo? Como la mitad corresponde al intestino anterior y la otra mitad corresponde al medio, este duodeno pues va a estar irrigado por doble arteria, ¿sí? La celíaca, que va a irrigar el intestino anterior, y la mesentérica superior, que irriga la parte media. Además, nos dicen también que de inicio el duodeno es una estructura maciza y que recién se empieza a recanalizar a partir de los 2 meses de gestación. ¿Listo? ¿Está bien todo esto? Sí. Bueno. En cuanto a la formación del hígado, nos dicen que el hígado se forma a la mitad de la tercera semana de la vida del embrión, ¿sí? Y esto aparece como
de inicio aparece como un conducto bastante grueso con el esbozo hepático en su parte terminal. Esto es lo que aparece inicialmente, ¿sí? Y se dice que después lo que sucede es aquí a nivel del hígado se van a formar los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos van a estar formados por lo que son cordones hepáticos, venas vitelinas y las venas umbilicales, ¿sí? Entonces, a nivel del esbozo hepático aparecen los sinusoides hepáticos, que van a estar formados por los cordones hepáticos, venas vitelinas y venas umbilicales. Luego, estas células van a proliferar hacia lo que viene a ser el septum transverso del diafragma, esta parte de aquí. Y a partir de esta se van a formar además las otras células del hígado, como ser las hematopoyéticas, las de Kupffer, también células de tejido conectivo, ¿sí? Entonces todo eso en conjunto va a formar el hígado. Y este conducto que de inicio era uno solo y bastante grueso, ¿qué va a pasar? Que aquí en su parte inferior se va a adelgazar y va a constituir lo que es el colédoco, ¿sí? Hasta por acá va a ser el colédoco, delgadito. Y la parte más superior sigue ensanchada que va a formar el conducto hepático. Y de la parte del endodermo proveniente del colédoco, aquí se va a formar una evaginación que va a constituir el conducto cístico y además la vesícula biliar. Y de esa manera se constituye toda la parte hepática y biliar. Hablando todavía ahora de lo que es el hígado, yo les había dicho que el hígado está recubierto por peritoneo, ¿no es cierto? Aquí vean ustedes el hígado, toda esta parte de aquí va a ser el diafragma, ¿no es cierto? Que está en contacto con el diafragma. Todo esto es el hígado y todo esto está recubierto de peritoneo. Ahora escuchen bien, esta parte que es del hígado que está recubierto por el diafragma es en realidad esa parte que no tiene peritoneo y por eso le llaman a esa área como área desnuda del hígado, que aquí lo están viendo, miren, toda esta área es el área desnuda del hígado, que prácticamente va a estar como delimitado por dos repliegues, un repliegue coronario anterior, un repliegue coronario posterior, y ambos se van a unir al lado izquierdo, van a formar el ligamento o el repliegue triangular derecho y aquí el repliegue triangular izquierdo, ¿sí? Entonces no se olviden que esta parte que está en contacto, el diafragma con el hígado, esa parte del hígado no está recubierto por peritoneo, por eso es área desnuda del hígado, ¿listo? Y esa área desnuda, ya les he dicho, tiene un repliegue coronario anterior, uno posterior y además unos repliegues triangulares derecho e izquierdo, donde se unen los dos repliegues anterior y posterior, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Ahora, también aquí nos dicen lo siguiente, ya algo de esto habíamos hablado cuando hablábamos de la hernia fisiológica, dijimos que el hígado crece rápidamente, ¿sí? Más o menos a las 10 semanas de gestación, el hígado ya tiene un peso del 10%, o sea, el 10% del peso del bebé es el hígado a las 10 semanas, imagínense. ¿Sí? Si pesa 200 gramos, digamos, 20 gramos pesa el hígado, que sería el 10%. ¿Sí? Entonces, a las 10 semanas, el peso del hígado representa el 10% del peso corporal del embrión. ¿Listo? O bueno, del feto en este caso, porque ya son 10 semanas, ¿sí? Y además otra cosa que nos dicen que no olvidemos que el hígado tiene una función hematopoyética. Y en el momento del nacimiento es como que ese hígado vuelve a su tamaño normal y representa nada más que el 5% del peso total del feto en el momento del nacimiento. Y a las 12 semanas el hígado ya empieza a producir bilis. Prácticamente aquí estamos viendo dos de las funciones del hígado. La hematopoyética, que ya empieza a las 10 semanas,
y la formación de bilis a las 12 semanas, ¿sí? El páncreas, esto es muy interesante también en su formación. Vean que aquí para la formación del páncreas tenemos dos esbozos pancreáticos. Esbozo pancreático ventral y esbozo pancreático dorsal. Como de inicio esto era así, el duodeno era recto, entonces la ubicación era esa. Pero no olviden que cuando el estómago ha tenido sus dos rotaciones, hemos dicho que el duodeno adquiere una forma de C, ¿no es cierto? En ese momento de las rotaciones del estómago, ¿qué va a pasar? Que este esbozo pancreático ventral va a pasar a colocarse debajo del dorsal, como pueden ver aquí, ¿sí? Y luego los dos esbozos se van a unir y van a constituir el páncreas. El páncreas tiene 3 porciones. Todo esto de aquí es la cabeza. Esto de aquí, el cuerpo y la cola. No olviden también que en el páncreas tenemos dos conductos pancreáticos importantes, ¿sí? El conducto pancreático principal, que junto con el colédoco va a desembocar en la carúncula mayor. Y tenemos otro conductito que es el accesorio de Santorini, que va a desembocar en la carúncula menor. Cuando inicia la producción de insulina por parte del páncreas, a la quinta semana de, al quinto mes de gestación. Al quinto mes de gestación. ¿Listo? Eso es referente al páncreas. Es importante que se acuerden para poder comprender después una patología que se llama páncreas anular. Es importante que comprendan que de inicio son estas dos porciones y que esta porción ventral tiene que dirigirse y colocarse por debajo de la dorsal para que se unan las dos y puedan constituir el páncreas definitivo, ¿ya? Porque después vamos a hablar del páncreas anular y justamente es una falla a ese nivel. Luego nos hablan del intestino medio. No olviden que el intestino medio va ¿de dónde a dónde? A propósito. Del 2/3. Perfecto. El intestino medio va, entonces, desde el esbozo hepático, o si quieren de manera más precisa, desde la desembocadura del colédoco hasta los 2/3 derechos del colon transverso, ¿sí? Y además nos recuerdan aquí que esta parte del intestino medio va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. ¿Listo? Por la arteria mesentérica superior. Y también aquí nos están volviendo a recordar algo que ya les había dicho hace un momento, que el intestino medio se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino o si quieren conducto ónfalo-mesentérico. ¿Listo? No olviden ese detalle. Ahora nos dicen de que este intestino medio lo vamos a dividir en dos porciones. Una rama cefálica y una rama caudal. La rama cefálica prácticamente va a estar constituida por la parte inferior del duodeno, todo lo que es el ieyuno y una parte del ilio. Hasta ahí va a ser cefálica. Y la rama caudal va a ser la última parte del ilio, el ciego, el apéndice, colon ascendente, hasta los 2/3 derechos del colon transverso. Entonces lo hemos dividido en dos ramas, la rama cefálica y la rama caudal. Aquí nos están hablando de lo que es la hernia fisiológica. Esto es muy importante. Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esta etapa. Algo importante que no deben olvidar es cuándo se produce la hernia fisiológica. La hernia fisiológica se produce a las 6 semanas de vida del embrión. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en ese momento? El hígado empieza a crecer rápidamente, el abdomen es pequeño, aumenta la presión intraabdominal y hace que las vísceras salgan a través del cordón umbilical hacia el exterior y forman esto que están viendo aquí, este abultamiento que se llama la hernia fisiológica. Eso sucede a las 6 semanas. Entonces, ¿cuándo se forma la hernia fisiológica? A las 6 semanas de vida del embrión, ¿sí? ¿Qué pasa después? Que a las 10 semanas este hígado ha vuelto a su tamaño normal.
está más pequeño. El abdomen del bebé ha crecido. Entonces, como que la presión intraabdominal disminuye y las vísceras inician su retorno a la cavidad abdominal. Eso sucede a las 10 semanas. Y a las 12 semanas prácticamente desaparece por completo la hernia fisiológica, ¿sí? Entonces, la hernia fisiológica, hemos dicho, aparece a las 6 semanas. Luego, a las 10 semanas inician las vísceras su retorno a la cavidad abdominal y a las 12 semanas desaparece. ¿Listo? Aquí hay algo interesante que nos dicen que el intestino medio sufre una rotación normal de 270 grados. Esto lo tienen que saber para poder comprender las malformaciones después. ¿Sí? El intestino medio entonces realiza una rotación normalmente de 270 grados en contra de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj van así, ¿no ve? En este caso la rotación es en contra, así. Hacen una rotación de 270 grados en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? En realidad ya van a tener una parte de la rotación, lo realiza cuando está saliendo para formar la hernia fisiológica y lo complementa a los 270 grados cuando regresa a la cavidad abdominal. ¿Qué órgano regresaría primeramente después de que se ha formado la hernia fisiológica? El IE1. ¿Y cuál es el último órgano en regresar? El ciego. Acuérdense, está ciego, por eso no puede encontrar cómo regresar, digamos, ¿no? Entonces ha sido el último en regresar, el ciego. ¿Listo? Ahora, aquí nos están hablando de del mesenterio de las asas intestinales. Y aquí, bueno, habíamos mencionado ya hace un rato que el mesenterio dorsal que une las asas de intestino a la pared corporal posterior, dijimos, se llama mesenterio propiamente dicho, ¿sí? Entonces estamos hablando de ese mesenterio. Dice que el mesenterio propiamente dicho va como que girar en torno a la arteria mesentérica superior. Como pueden ver aquí, toda esta parte del intestino, por lo tanto, es libre por uno de sus bordes y solamente el otro borde está sujeto a la pared, pero después es libre. Y nos dicen que prácticamente las vísceras que tienen mesenterio libre, aquí les he hecho un resumen, sería el IE1, el ilion, además el colon transverso, que es esta parte de aquí, el apéndice, ¿sí? El sigmoides y el recto, toda esa parte, ¿sí? En cambio, el colon ascendente y el colon descendente, estos están adheridos a la pared corporal posterior, ¿sí? O dorsal, si quieren. Entonces, la parte del colon ascendente y el colon descendente están sujetos a la pared corporal dorsal a través del mesenterio dorsal y a través de mediante lo que es la fascia de Toll, que tal vez ya les han hablado en anatomía también, ¿sí? Que es una fascia que está uniendo esta parte del colon ascendente y el colon descendente a la pared corporal dorsal. ¿Listo? Pero también, y aquí les adelanto algo, que esta partecita, esta parte del colon ascendente, la parte inferior, es libre. Y eso es lo que nos trae a veces problemas de vólvulos, como vamos a ver en patologías. Entonces, todo el colon ascendente y el transverso están unidos a la pared corporal posterior, excepto esta parte inferior del colon ascendente. Ya consideren ese detalle. Intestino posterior. El intestino posterior habíamos dicho que va a ser desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta el ano, ¿no es cierto? Y aquí es bien importante recordar esto que nos están comentando referente a la cloaca. Antes que nada, nos dicen que todo este sector de aquí se divide en dos partes. Una parte anterior que corresponde al seno urogenital con el alantoides y la otra parte que corresponde a la parte rectal.
tanto el seno urogenital como la parte rectal quedan separados por un tabique, esto que está de color violeta, ¿sí? Este es el tabique urorectal, que después la punta de ese tabique, esta parte de aquí, va a formar el cuerpo del perineo. Aquí lo importante también es recordar que la membrana cloacal, escuchen bien esto, la membrana cloacal, al igual que la orofaringe o bucofaringe, como quieran denominar, ambas membranas están constituidas solamente por ectodermo y endodermo. Porque acuérdense que el disco embrionario tiene 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero a nivel de la membrana bucofaringea y la cloacal, solo hay 2 de las 3. Ectodermo, endodermo, las que llevan la E para que no se olvide. Ectodermo, endodermo, ¿sí? Entonces aquí en la membrana cloacal también nos dicen que está constituido por ectodermo y endodermo. Y algo muy, pero muy importante que tienen que saber es que esta membrana cloacal se va a romper y por lo tanto el ano se va a permeabilizar cuando el embrión tiene 7 semanas de vida. Entonces, a las 4 semanas se permeabiliza la boca, ¿no ven? Y a las 7 semanas se permeabiliza el ano. ¿Listo? Por eso que cuando el niño nace, pues tiene que estar completamente permeable el ano. Es algo que hay que siempre revisar, porque no es raro que algunos bebés presenten una malformación congénita, que es el ano imperforado, como vamos a ver después. ¿Ya? Luego nos están hablando de esta última porción del intestino posterior, que es el conducto anal, y nos dicen que en la parte, digamos, el segmento caudal es endodermo, y en la parte, más bien dicho, al revés, ¿no? Claro, no está bien, caudal es ectodermo, y aquí en la parte final, no, estamos mal, esto está mal. Aquí es endodermo y aquí es ectodermo, en la parte externa, ¿sí? Además nos están recordando que toda la parte superior de este conducto anal va a estar irrigado por la arteria rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior. Y la parte inferior va a estar irrigada por la arteria rectal inferior, que es rama de la pudenda interna. ¿Ya? Entonces es fácil de acordarse, creo yo, rectal superior, la parte superior, rectal inferior, la parte inferior, ¿sí? Lleva el mismo nombre que lo de. Bueno, en correlaciones clínicas, esto ya lo habíamos visto en realidad en respiratorio.